Bueno, qué cómodo estoy en esta silla que me dieron hoy, ¿eh? Me sacaron el escritorio de aquí enfrente, me dieron esta silla, me gusta, ¿eh? Para recibir a mi amigo a 10 días de las elecciones. Le falta la copa. ¿Qué Copa Libertadores? Sí. Copa Libertadores me falta. No fue una frase muy feliz. No, ayer vi a todos. Faltó que juegue no sé quién. Qué problema. Menos nosotros, que la miramos por TV. Qué nostalgia. Hablemos de otra cosa. Hasta Unión de Santa Fe juega. Unión es el que le ganó a Cruzeiro, aparte. Competencias internacionales grandes. Tenemos un equipo para seguir, por lo menos. ¿Cómo le va, señor? Pero muy bien, ansiosos. Mirá cómo te hago. 10 días. Ya con esa adrenalina que marca el tiempo previo a un compromiso electoral, había sido muy tibia la campaña. Creo que no ha levantado demasiada temperatura, pero bueno, a 10 días, con algunas cosas que empiezan a definirse, algunas posiciones, candidatos que tuvieron un poco más de exposición, que hicieron algunos planteos, que, bueno, de alguna manera empieza a tener un poco de calor. No es el que esperábamos, tampoco lo ha tenido la campaña para los convencionales constituyentes, mucha desinformación, mucha apatía. Hacemos un esfuerzo por insistir, por convocar al electorado a participar, pero la verdad que estamos lejos de lo ideal, ¿no? Capaz que, como veíamos la semana pasada, se repita esa tendencia, por lo menos en un proceso de elecciones primarias de baja afluencia en los comicios de este 13 de abril. Sí, estoy convencido de que mucha gente todavía no sabe que se vota, que va a ir así, sí, al box, y se va a encontrar por allí con caras conocidas, y que entenderá que los está eligiendo para otra cosa. Me ha pasado que ayer una persona me preguntaba qué había que votar, y le contaba, pero me daba la sensación de que cada vez que le contaba entendía cada vez menos. Sí. Más allá de lo que uno expresa, del convencional, constituyente, la importancia de la renovación de la Constitución, la gente mucho no lo... Sí, porque tampoco termina de comprenderse, lamentablemente, la importancia de la Constitución en la cotidianeidad. O sea, parece ser algo lejano. Cuando uno habla con los especialistas, con los legisladores y demás, o con los candidatos, encuentra que hay ahí situaciones y elementos que sirven para el consumidor, para el usuario de servicios, para los municipios y su administración y sus posibilidades, pero sigue siendo la gran cantidad de cuestiones que se van a debatir, ¿no? La conformación del Poder Judicial, cómo se seleccionan los jueces. No se va a discutir la conformación de la unicameralidad o no, pero sí la duración de los mandatos, la reelección del gobernador. Bueno, de todas maneras son cosas que son más del orden institucional, que tienen, por supuesto, un correlato en la vida diaria, pero que no es elegir el concejal. Allí sí puede haber, claro, o hay un poco más de inmediatez, obviamente, ¿no? Estuvo Luis Castellano esta semana aquí en el noticiero. Lo vi con ustedes, sí, candidato a la convención. Exactamente, en el mismo lugar que en la lista de Lewandowski. Sí. Él no va a estar allí su cara no va a estar, no lo van a encontrar en el box. Está quinto, ¿no? ¿Quintos? No, está undécimo. Está más atrás. Está undécimo, en un puesto difícil, digamos. Sí. Pero me contaba, por ejemplo, esto que decís, Germán, de poder llevar, él daba a conocer que de todos los impuestos que pagan los cordobeses, sí, Córdoba destina un 20% para autonomía de municipios y comunas. Lo mismo Entre Ríos. Y que en Santa Fe es del 13%. Y que, por ejemplo, se podía luchar para que eso ocurra, para que también se eleve ese porcentaje. Porque él lo que decía es que de esta manera, si no, los municipios y comunas, los intendentes y los presidentes comunales reciben quejas del ciudadano, sí, que tampoco pueden resolver con, sí, sus propios medios. Es muy importante la autonomía, es un tema central en la reforma. Lo define así la reforma de la Constitución del 94, que de alguna manera ya genera el marco constitucional, con la supremacía que marca la Constitución Nacional, para que los municipios sean de esa manera, así, autonomías municipales, los define así la Constitución. Después, claro, cada jurisdicción, cada provincia debe adaptar su Carta Magna. Santa Fe no lo hizo, por eso queda en ese gris todavía Santa Fe, que es una de las únicas que no ha reformado su Constitución, para darle realmente la autonomía al municipio. Son cuestiones técnicas de la administración pública, pero le da herramientas a los municipios para
dejar de ser delegaciones del gobierno provincial y tener mayor posibilidad de gestiones por su cuenta. Por ejemplo, hasta la posibilidad de generar deuda, no estamos hablando de que lo haga Sunchales, no estamos hablando de que sea una cuestión corriente, pero sí le da esas herramientas de generar sus propios mecanismos de financiamiento y de inversión sin que sea exclusivamente a través del gobierno de la provincia. Como eso, como la definición, fíjese lo que pasa en Córdoba, que hasta definen a través de la Carta Orgánica Municipal cómo es el proceso electoral. Vieron que en Córdoba las localidades votan en distintas fechas, bueno, dentro de un calendario provincial, pero pueden tener su día de elecciones diferente. Vamos a ver, una vez que esté en la nueva Constitución y qué atribuciones le generan para la autonomía, además de una gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con la administración, cómo va a ser, y eso va a ser muy interesante que lo podamos vivir, el proceso, si así ocurre, de conformación de la Carta Orgánica de Sunchales, en el que seguramente será un proceso participativo, interesante, para evaluar qué principios, qué lineamientos tiene nuestra ciudad en su, diría, constitución local, ¿no? Va a ser interesante y ojalá que lo podamos vivir en el corto plazo, ¿no? Sí, porque además si no también terminás dependiendo de que te vistas del mismo color político que el gobernador para empezar a recibir dinero para poder hacer algo por tu ciudad, si no es imposible. Sí, bueno, hoy está claro que la posibilidad que tienen los municipios con sus recursos propios solamente alcanza para pagar sueldos. Sí. El presupuesto de la recaudación propia del municipio va para el funcionamiento básico de la administración pública. Obras e inversión, eso no era así hace 20 años, ¿no? Se hacían, por supuesto que por contribución de mejoras y por otras obtenciones de recursos, pero había un margen mayor para hacer obras menores, no estamos hablando de grandes pavimentaciones u otro tipo de obras de infraestructura, pero había recursos propios. Hoy esa ecuación está desfasada con lo que recauda por recursos propios genuinos del municipio. Funciona la municipalidad, la administración pública. Para hacer una obra de inversión de capital o una compra de maquinarias y demás, hay que apelar a financiamiento externo. Bueno, vamos a ver entonces si estas herramientas le permiten a los municipios ir por su cuenta a buscar recursos por otro lado, siempre con el aval de la provincia, y les da un poco más de autonomía para definir cuáles son sus prioridades, la salud, la infraestructura, las cuestiones vinculadas a lo social. Bueno, habrá que definirlo cuando nos toque discutir nuestra Carta Orgánica de Sunchalenses. ¿El domingo vamos a estar acá vos y yo? Este déjeme descansar. El domingo de las elecciones. El domingo de las elecciones vamos a estar aquí, no falta nada. En este escritorio. No falta nada. Ya está todo listo, estamos preparando ya nuestro centro de cómputos, como es habitual. Tengo expectativas y creo que en la semana compartieron el informe que giró el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe para saber cómo va a ser este proceso con esta novedad de que se incorpora, o sea, tenemos la elección de concejales, la elección primaria de concejales y la elección de convencionales constituyentes, que no tiene paso, lo decimos esto, se define ese mismo domingo 13. Son 3 boletas, se supone que es un proceso, salvo en algunas localidades que tengan elección de intendente porque están desfasados en los tiempos, un proceso que debería ser rápido y sencillo, ¿no? No tenemos una primaria de diputados provinciales que son las que más tiempo llevan. Y además, con buen criterio, el Tribunal Electoral de Santa Fe ha fijado un criterio diferente para contabilizar los telegramas, que van a salir desde los propios locales de votación de las escuelas, vía electrónica, hacia el centro de cómputos. Hay 3 controles que tienen esos telegramas, no son telegramas, pero de alguna manera para que se entienda cómo el sistema anterior primero se enviaban los telegramas, luego se era por fax y ahora es vía electrónica. Se controlan en 2 lugares, si esos coinciden se procesa, si no hay coincidencias hay un tercero que lo evalúa y ahí sí hace la carga, pero lo vas a empezar a hacer desde las 6 de la tarde. Claro. No como es habitual, particularmente en el sistema nacional, que la carga de datos se empieza a dar cuando hay, dicen, un volumen o un patrón considerable. Aquí es a medida que lleguen los telegramas, si imaginamos que en localidades pequeñas, incluso la nuestra, como lo tenemos en la experiencia local, 20, 30 minutos. Ya algunas mesas hay. Ya hay mesas que están cerradas. Esos datos se empiezan a cargar y ya se empiezan a publicar en la página. Así que con las expectativas de que sea un proceso rápido, ¿no? Para que a partir de las 18:30
y no mucho más, podamos compartir datos oficiales a través del Centro de Cómputos de la provincia de Santa Fe. Los vamos a estar acompañando, si todo sale bien, desde las 6 de la tarde, con la cobertura, con lo que acontece en esa jornada importante, cívica, como siempre, y disfrutamos a pleno. ¿Qué más nos queda para charlar? Quería traer aquí algunas cuestiones ya vinculadas al análisis de los candidatos, ¿no? Recién cuando presentaba la nota de seguridad, tema crítico en nuestra ciudad, muy crítico, y ya casi que no nos asombra todos los días ir elevando el nivel de situaciones críticas, ¿no? En lugares que ya hasta se supone tienen medidas de seguridad, que, bueno... Ceballos y 1 de mayo. Sin palabras, esta situación que no le encontramos o no le encuentran quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, la solución. Pero hablaba de concejales de la oposición. Los concejales de la oposición... Bueno, la pregunta sería, ¿quiénes son los candidatos opositores en esta elección? O, por el contrario, ¿cuántos candidatos del oficialismo van a competir? ¿Por qué es esa pregunta capciosa que haces? Porque ¿Candidato del oficialismo te diría José del Mastro? Claro, sin duda. Yo diría, vamos a hacer una gama del rojo, ahora Sunchales, al, diría, más amarillo lejano o lila lejano, que serían los opositores. ¿Por qué? Evidentemente, dentro del Frente Unidos, como candidatos locales, en esas 4 listas hay alguna simpatía, sintonía con el oficialismo. Ah, mira vos. Y eso también, Lucas, va a marcar cómo se va a conformar esa lista a posteriori del 13 de abril de Unidos, dependiendo de quiénes ganan. Fíjese si el señor director nos acompaña con una reunión que fue publicada, lo que nosotros mostramos aquí no es nada extraño. Mire, ahí están recibiendo, José, lo vemos por todos lados, corre maratón, viene, se saca la foto, va al acto de Malvinas, lo está dando todo, José. A pleno, ¿no? Yo no he hablado todavía, lo tengo para la semana que viene. Me parece que llegar lejos de estar en la etapa pasiva, ¿no? De ser un jubilado, a pleno está José. Bueno, fíjese, este encuentro es de Andrea Ochat. Es una publicidad de Andrea Ochat. Candidata convencional constituyente. Mucha publicidad en Instagram está pagando Andrea. Muy fuerte. Ayer Clara García le dio un respaldo muy grande. Le preguntábamos si había escuchado o si estaba al tanto de qué pasaba con Márcico. No, se dio por aludida la diputada como diciendo, no pasa nada, son cosas de la política. Márcico va por afuera. Bueno, acá se reunieron ahí está el candidato Erio Molina, con la gente de UNO. UNO tiene candidatos dentro del Frente Unidos, de hecho compiten. O diría... o sacan votos. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que la estrategia electoral también ha incentivado a que uno, dentro de Unidos, se presente y lime algún voto, le quite algún voto a los que van a competir con el oficialismo que va por afuera, no va por Unidos. O sea, le resta votos a otros candidatos y eso va a quedar ahí. Veremos justamente, si después, pasada la elección primaria, ¿qué hace ese grupo de uno? ¿Adhiere, acompaña o a partir de esta buena sintonía se acerca? En un lugar similar, no diría tan cercano, pero tampoco tan lejano, está el espacio de evolución con Marotti. Fue muy claro, ayer hablé con Cristian Marotti, cuando le pregunté, ¿usted va a ser un concejal de la oposición o va a ser un concejal de...? Y nosotros acompañamos a Ochat, es nuestra candidata de Unidos, como primera medida. Vamos a ser críticos y respetar la transparencia, pero coinciden en el acompañamiento de Puyaro. Hoy se disputan quién es el más puyarista. Los carteles todos tienen a Puyaro al lado, ¿eh? Todos tienen a Puyaro, hasta Juan y Torres. Juan y Torres no salió con Puyaro primero, cuando vio que todos ponían a Puyaro, salió con Puyaro también. Yo diría que ahí veníamos en esa gama. Uno, la gente de Santa Fe Puede, el sello del oficialismo de Puyaro, ubicó en ese tercer lugar al PDP, que tampoco está tan lejos, ¿no? Hubo reuniones, hay sintonía.
Distinto sería si el candidato, si la lista o si el oficialismo está en el Ateneo. Ahí sí habría seguramente oposición marcada. Tuvo más oposición el toselismo seguro. En los últimos años. Yo diría que de ese cuarteto, los que se ubican... De hecho, nadie le pega al oficialismo. Exactamente. El que se ubica bien en la oposición al oficialismo es el Ateneo. Es el Ateneo. Que también ha moderado su crítica. Vinieron con una campaña muy dura en los últimos meses por redes antes del proceso electoral, pero que ahora, bueno, enfocaron hacia su público objetivo, la juventud. Usted tuvo una linda charla con Juani. Bueno, renovando y no cayendo en las cuestiones típicas de la política, de la herencia y demás. Pero si uno puede pensar esa gama, hay más cercanos al oficialismo y más lejanos al oficialismo, siendo que el oficialismo compite por afuera. ¿Y por qué no van todos juntos? Bueno, es una pregunta que vamos a plantear o que ya se estarán planteando entre ellos. Afuera de eso, también hay algunos que están cerca del oficialismo. Por ejemplo, el espacio Inspirar, que compite... Sí, con Bertolini. No, el espacio Inspirar. Perdón, no que te inspira, no que te inspira. Sí. Bertolini es un opositor. Sí, Bertolini es un opositor. Bertolini es un opositor, que en todo caso diría, si tenemos que hacer un cuadro de quiénes están más cerca y más lejos, Bertolini podría estar más cerca de un espacio toselista, pero no de un espacio pinotista, ¿no? Para pensar también cómo se van a estructurar si llegan al Consejo estos candidatos y qué rol van a jugar. Acá quedan 2 años de gestión de Pinotti, o sea, los concejales que asuman van a tener un rol en relación o con relación a la gestión de Pinotti, al ejecutivo que lidere Pinotti en estos 2 años por lo menos. O sea que si la gente quiere votar oposición al ejecutivo le quedan pocas opciones. Y claro, me parece que hay que buscarla bien por afuera del Frente Unidos, hay que pensar en figuras como la de Cataño, la de Bertolini, la de la Libertad Avanza, está claro, los candidatos de la Libertad Avanza... si bien no van a renovar, o Carolina Giusti no va por la renovación. Sí, Sebastián Nicolau. Sí, Sebastián Nicolau, y el mensaje que compartíamos recién, bueno, muy críticos hacia la gestión, muy fuertes en ese posicionamiento. Ahí está, Sebastián. Bueno, a mí me parece que esa es una lectura interesante para hacer, porque cuando vamos a una elección de medio término, y lo decíamos en uno de nuestros primeros encuentros, hace más de 20 años que un oficialismo no gana una elección. No es que no entra, no gana. Claro, entrar sí, pero no que gana la elección. Y acá, por supuesto que hay un candidato propio, pero también, con esta sutileza de la política, podemos decir, hay como colectoras, ¿no? Las colectoras del oficialismo que van dentro de Unidos, seguramente con identidad propia, pero que no van a asumir un rol del todo opositores o críticos a la gestión. Veremos a quién le toque asumir y por sobre todas las cosas, esto me parece interesante el análisis porque va a determinar la conformación de la lista, de los acompañamientos de esa lista, de lo que va a ser lo más interesante del próximo 13 de abril, que es quién gana la interna del Frente Unidos, ¿no? Es muy distinto si gana el Ateneo, por ejemplo, quién acompaña la lista del Ateneo, a si gana Evolución o el PDP o el Partido 1. Me parece que eso, más allá de que el discurso hoy es somos todos unidos y vamos a acompañar en lo concreto, terminado el 13 de abril, y habrá mucho que charlar. ¿Cuántos electores hay? ¿Cuántos votos hay para repartir? Mire, Sunchales tiene más de 14.000 seguramente, más de 14.000. Hay que prestar atención porque se ha agregado una mesa más, estábamos revisando, bueno, para todo el proceso electoral, hay más de 14.000 electores. Es un padrón que, como decíamos siempre, está un poco inflado porque aparecen los jóvenes, aparece gente de más de 70 que no tiene la obligación de votar. Bueno, después se reduce entonces en ese porcentaje que vemos habitualmente. Pero hay mucho para dividir, ¿no? Ha crecido mucho Sunchales electoralmente. Tengo muchas ganas que sea el próximo domingo y encontrarme con usted aquí, la pasamos tan bien. Ahí teníamos otra de las imágenes, si puede volver para que quede claro, ¿no? Cuando ahí está, en esa imagen, ese es el espacio de Evolución, y en la que sigue lo íbamos a encontrar otra vez a Marilina, a Cristian, a Pinotti y a Ochat. Claro. Es nuestra candidata, ahí está, ¿no? Qué raro, la gente no entiende nada. Es nuestra candidata de Unidos para el departamento. Un perfil más alto Marilina que Cristian también, ¿eh? Sí, yo creo que en el último tiempo
un poco afuera de la campaña, no protagonizando la campaña. ¿Lo corrieron a Cristian de la campaña? No, al contrario, Cristian liderando la campaña, con menos presencia marilina, que está en gestión, por supuesto, está ocupando sus tareas habituales. Perfecto. Pero qué raro todo esto, porque la gente no entiende. Esta foto, vamos a ver esta foto, esta última. La gente acá dice, a ver, yo no... ¿Están juntos o no están juntos? A ver, acá, local, ¿Quién acá. es el de Puyaro? Y el de Puyaro... ¿Es Ochat? Pero si es Ochat... ¿Es Pinotti? Ochat sí, porque va como convencional por el departamento, pero Pinotti con su candidato acá va fuera de la interna. Sí, bueno, pero ayer fue muy fuerte, muy rutilante el respaldo de Clara García, del socialismo. Sí, Clara García no es Puyaro, ¿no? Pero es muy influyente en la gestión, ¿eh? No tenga dudas de eso. Sí, creo que sí. Me parece que sí. Tema que abordamos ayer con Clara fue el tema de la Ruta 34. Supongo que ha tenido un poco de repercusión la medida que tomó el gobierno nacional de abandonar, de desfinanciar las obras públicas que incluso están en marcha, que están iniciadas. Ruta 34, por ejemplo. Increíble. Le ha quitado el financiamiento, ha paralizado las obras, le ha indicado a Vialidad, no se pone más un peso. Pero, curiosamente, si esa es la decisión del Estado Nacional, de no hacer inversión en obra pública por la cuestión de la corrupción, por el gasto público y demás, tampoco le delega a la provincia ni la administración, ni el mantenimiento, ni la inversión. Hay un vacío total y un riesgo absoluto. Algo muy grave, muy parecido ocurre en Santa Fe con el puente carretero. Bueno, pero hoy hay una nota que va a salir ahora, 9:15, en el canal de la provincia de Puyaro, en donde vi un avance. ¿Se hace cargo? Me lo pasaban los chicos de prensa del gobernador. Se hace cargo, dice, lo que es jurisdicción nuestra, yo me hago cargo de todas las obras, el puente se hace. Y claro, porque hay un abandono en la obligación del Estado Nacional de mantener y de continuar con esas obras. El puente carretero está más o menos como esta situación, a mitad camino, con riesgo, con peligro, y la provincia, eso es jurisdicción de nación, o la obra era con inversión de nación, la provincia se termina haciendo cargo. Esto se planteó, hay un recurso de amparo que también plantea el senador Calvo. Es muy compleja la situación porque mientras la política discute, la obra no avanza, ¿no? Y acá es necesario, me parece pertinente, si el gobernador asume hasta las consecuencias judiciales que le puedan tener de a tomar una atribución que no le compete. Pero creo que el bien común aquí tiene que empezar por encima de todo. Amigo, nos vemos. Gracias por mejorar este segmento claramente.